Sean bienvenidos nuevamente a una clase más de su asignatura de Química General. Este día estaremos desarrollando el tema de combinaciones de elementos y leyes fundamentales que corresponden a la unidad 3 de la materia y sus transformaciones, contemplado en el programa de la asignatura. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos observar numerosos seres vivos y objetos. Todos ellos tienen una característica en común. Están hechos de materia. En la actualidad, la idea de que la materia está constituida por unas partículas denominadas átomos está bien consolidada científicamente y probablemente sea uno de los conceptos científicos más conocidos. Damos ahora un abordaje a los conceptos tradicionales que definen las mezclas, desde la premisa de la teoría atómica con los elementos para formar compuestos hasta los estados de la materia que definen a las sustancias puras. En la naturaleza es raro encontrar sustancias en estado puro, ya que suelen estar mezcladas unas con otras. Por ejemplo, las rocas que conforman el paisaje son mezclas de minerales. El agua de mar lleva disueltas sustancias, muchas de ellas. El aire que respiramos es una mezcla de gases, principalmente de nitrógeno y oxígeno. Una sustancia pura es entonces una sustancia química individual que se compone íntegramente de la misma clase de materia. Puede ser un elemento o un compuesto. Una vez aceptada la teoría atómica, los científicos propusieron determinar el número de elementos químicos. En principio, identificaron una sustancia como compuesto o elemento pareciera ser de manera sencilla. Elemento químico, vamos a decir que es aquella sustancia que no puede descomponerse en otras más sencillas, ya que está formada por átomos de un único tipo. Compuesto va a ser aquella sustancia que se puede descomponer en otras más sencillas, ya que está formada por átomos de más de un elemento que se van a combinar en proporciones fijas. Pues las propiedades de los compuestos son distintas de las de los elementos individuales que intervienen. Un compuesto en particular tiene siempre una proporción específica de átomos y un porcentaje específico, tanto en masa, de cada elemento que conforman el compuesto. Esto constituye un enunciado de la ley de composición definida, que también se conoce como ley de las proporciones definidas. En la práctica no es tan fácil distinguir un elemento de un compuesto. Si una sustancia pura no se puede descomponer, puede ocurrir que sea un elemento, pero también puede tratarse de un compuesto al que no se ha aplicado un método adecuado. A principios del siglo XIX se conocían con total seguridad poco más de 2 docenas de elementos, pero con el uso de la electricidad para descomponer los compuestos se consiguieron aislar más de 70 elementos hasta finales del siglo XIX. En la siguiente tabla se muestran ejemplos de la composición y sus estados en los que se presentan, algunos compuestos comunes utilizados muchos en nuestros hogares. Si te muestran un vaso con un líquido blanco y te preguntan qué es, lo más probable es que te fijes en algunas propiedades del líquido para poder identificarlo y decir qué es. Su color, olor y aspecto homogéneo o heterogéneo, llegarías a concluir de que ese líquido es leche. Incluso podías llegar a decir que se trata de leche de vaca. Sin embargo, para un químico, el criterio de pureza es diferente del que se usa en la vida cotidiana. Sustancia pura es cada tipo de materia que tiene una composición definida y, por supuesto, unas propiedades características.
Sí, por ejemplo, el agua pura es un compuesto que contiene un 11% de hidrógeno y un 89% de oxígeno en masa. La composición de una mezcla puede variar. Por ejemplo, el jugo de naranja es una mezcla que contiene jugo, pulpa, agua y diversas sustancias químicas naturales, además de aditivos químicos, según sea la marca de jugo que se adquiera. Una mezcla está formada por dos o más sustancias, sin una composición definida y con unas propiedades que dependerán de la clase y de la cantidad de cada una de las sustancias que la van a formar. Las mezclas se pueden clasificar en dos grupos en función del tamaño de las partículas que la van a componer. Así ahora podemos decir que hay mezclas heterogéneas donde las partículas de las diferentes sustancias que las componen o que componen la mezcla se pueden observar a simple vista con instrumentos ópticos que tienen poco aumento. Se dice que esta es una mezcla eh, heterogénea. Este es el caso, como un ejemplo del granito, ¿sí? En el que a simple vista ustedes pueden observar los tres minerales que los conforman, que es el cuarzo de color transparente, el feldespato de color blanco y la mica de color negra. Ahora, las mezclas homogéneas son aquellas cuando las partículas que componen la mezcla son tan pequeñas que no se pueden observar con ningún método óptico o con un medio óptico. Se dice que es una mezcla homogénea, a la que también se le da o se le puede denominar como disolución. Por ejemplo, el agua de mar es una mezcla homogénea, ya que nosotros no podemos distinguir las partículas del agua de las partículas de las diferentes sales que están constituidas o que las constituyen. En la siguiente tabla mostramos ejemplos de mezclas homogéneas de algunas soluciones muy comunes, o más comunes si ustedes quieran decirlo, así como los estados que presentan cada una de estas. Concepto de dispersión coloidal. Existen algunas mezclas cuyas dispersiones solo pueden verse mediante potentes microscopios. Este es el caso de la leche, que aunque no es una mezcla homogénea, tampoco podemos ver a simple vista las partículas de sus componentes. A este tipo de mezclas que pueden considerárseles heterogéneas y cuyas partículas llegan a ser tan pequeñas que solo pueden ser vistas mediante ultramicroscopios, se les denomina dispersiones coloidales. Por ejemplo, tenemos aparte de la leche, a la mayonesa, la espuma que utilizamos para afeitarnos nosotros los hombres, el humo y también la niebla, ¿sí? Una sustancia pura podemos decir ahora que tiene una composición definida y unas propiedades muy características. Una mezcla está formada por dos o más sustancias sin una composición definida. Y podemos llegar a la más grande conclusión donde las mezclas pueden ser del tipo homogéneas o heterogéneas. Ahora entramos en el mundo de las leyes que rigen la conservación, composición y fórmula de la masa en la formación de nuevos compuestos o productos. Veamos de qué es lo que vamos a hablar. El químico Antoine Lavoisier, en el año de 1743 hasta 1794, pudo comprobar que la masa de un sistema cerrado que contenía estaño de aire antes y después de que lo sometiera a calor o ser calcinado no variaba. Es decir, el sistema no varía, no gana ni pierde masa después de producirse en él un cambio químico. Debido a que esta regularidad se presentó también en otras formas, podemos nosotros ahora decir que hay transformaciones químicas cuyos componentes eran diferentes y este señor concluyó generalizando. La masa total de una sustancia que interviene en un cambio es igual a la masa total de la sustancia después del cambio. Lo que quiso decir
o lo que quiere especificar la ley de la conservación de la masa, que afirma que la masa no se crea ni se destruye durante un proceso químico, sino que se mantiene. En 1799, Joseph Preuss observó que una sustancia llamada carbonato de cobre, preparada en el laboratorio o digámoslo, obtenida de fuentes naturales, contenía los mismos tres elementos, cobre, carbono y oxígeno, que son las componentes principales, y siempre en las mismas proporciones en masas. Este señor logró concluir un enunciado que dice que un compuesto siempre contenía elementos en ciertas proporciones definidas y en ninguna otra combinación. A esto se le llama ley de la composición constante. Un ejemplo de es que en cualquier muestra de agua, sea cualquier fuera el sitio donde se obtenga, siempre esta muestra de agua va a obtener un 89% de oxígeno y un 11% de hidrógeno, ¿sí? Y esta composición en porcentaje jamás va a variar, ¿sí? Los átomos de hidrógeno y de oxígeno son partículas de masa definida y pueden combinarse, bueno, pues para formar moléculas que van a constituir en sí unidades enteras. Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa de un elemento que se combina con una masa fija del otro elemento en los diferentes compuestos van a guardar una relación sencilla siempre de números enteros. La fórmula del agua es H2O. Podría haberse compuesto cuyas fórmulas fuesen HO2, H2O2, H3O o H3O2. La ley de las proporciones múltiples nos permite predecir que las hay. El compuesto H2O2, que se conoce con el nombre de peróxido de hidrógeno, contiene dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno en cada molécula. Y la relación es 1-1 y esta se lee relación 1-1. Surge entonces la pregunta, ¿por qué se escribe H2O2 y no HO? Los experimentos han logrado demostrar que la fórmula empírica HO es la fórmula más simple que muestra la relación correcta de los átomos, pero no representa la estructura real del peróxido de hidrógeno y es entonces que la fórmula correcta es H2O2. Gracias por su atención prestada en el desarrollo de esta temática y será hasta una próxima sesión que nos volvamos a ver.